bien, buenas tardes chicos, chicas, bienvenidos nuevamente a la clase de este día. Vamos a iniciar como en todas las clases, pues hablando del contenido socioemocional de la semana. ¿Ah? ¿Quién se acuerda cuál es el contenido socioemocional que estamos trabajando? A ver, ¿cómo se llama? ¿Se acuerda? Esta semana estamos trabajando el contenido socioemocional que se llama Cuidando nuestro cerebro. Ustedes saben que el cerebro es una parte importante de nuestra vida, de nuestro aprendizaje, de nuestro cuerpo y que muchas veces olvidamos, ¿verdad? Consideramos que solo debemos de trabajar en nuestro cuerpo, ejercitándolo, dándole cuidado, salud, ejercicio físico, pero en realidad nuestro cerebro necesita también que, que hagamos ese ejercicio constante. Una de las mejores maneras que nosotros podemos optar para hacer un ejercicio en nuestra mente es a través de la lectura. Una lectura diaria, una lectura comprensiva, constante, leer por lo menos unas 20 páginas diarias de un libro para poder trabajar y comprender mejor. La imagen que ustedes ven ahí, pues la primera, ¿verdad? Hace referencia a un cerebro. Y si ustedes se fijan, está haciendo ejercicio, pero en lugar de tener pesas, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene ese cerebro, chicos? Tiene libros. Tiene libros, excelente, ¿verdad? ¿Y por qué tiene libros? Porque está ejercitando el cerebro. El cerebro, dice la siguiente imagen, es un músculo que todos los días podemos ejercitar. Por eso, lo que importa al final del día es haber aprendido algo que nos haga mejores. Así que los invito, chicos y chicas, a que trabajemos en cómo podemos ejercitar nuestra mente, nuestro cerebro constantemente. Acuérdese que cuando estamos ancianitos, pues vamos a necesitar algunos de nosotros que ese ejercicio haya sido constante para que así pues no padezcamos de enfermedades, ¿verdad? Como Alzheimer, que se nos puede olvidar las cosas y después no vamos a saber ni siquiera quiénes somos nosotros. Muy bien. Entonces, después de pasar, ya vamos a hacer una lectura para ejercitar nuestro cerebro también. Vamos a pasar al contenido conceptual de esta clase. Ahora vamos a hablar, por favor, todos hay que anotar en el cuaderno la fecha de este día, el tema, es la prosa medieval con don Juan Manuel. Durante este tema, pues le voy a ir invitando a ustedes que hagan diversas actividades, que tomen apuntes, que hagamos lectura, que comenten la lectura, para que podamos ir comprendiendo, ¿verdad? De lo que estamos hablando también. Así que vamos a empezar hablando de la prosa. ¿Qué significa la prosa? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué es escribir en prosa, chicos? ¿O qué tipo de texto nosotros escribimos en prosa? ¿Quién me dice? Bueno, la prosa, chicos, es cuando nosotros escribimos sin una medida ni cadencia determinada. Podemos escribir en prosa los cuentos, las novelas, las cartas, las fábulas, una notita que enviamos, ¿verdad? Es para un conocimiento que podemos ir haciendo de ello. Vamos a ver, empezamos entonces diciendo que la prosa, en cuanto a sus orígenes, usted recordará que en el periodo número 1, nosotros estábamos hablando del origen del castellano.
de la romanización, de la evolución de la lengua. Entonces, hay un momento en el cual se dan los primeros documentos escritos en esta lengua en castellano, conocidos como las glosas, que se dividían en glosas emilianenses y glosas silenses. Eran pues esos documentos que se escribían en los márgenes de las páginas o entre líneas para aclarar el significado de algunas palabras. Dentro de ellas, pues recordaremos que también el papel de Alfonso X el Sabio fue muy importante, porque este rey manda a traducir todos aquellos textos que estaban escritos en una lengua diferente al castellano. Y gracias a ello, pues se funda la Escuela de Traductores de Toledo, donde había musulmanes, cristianos, judíos. Cada uno dio un aporte muy importante a la lengua porque conocían diferentes lenguas aparte de su origen para poder traducir esos textos jurídicos, históricos, literarios, de una lengua diferente al castellano. Después vamos a ir nosotros viendo que ya el origen de la prosa pues se empieza a ver ya dentro de la literatura cuando aparece el cuento medieval. Y acá pues se fue empleando de ese tipo de poesía que ya no era solamente un tipo de literatura narrativa medieval en verso como el Cantar del Mío Cid, sino que también empiezan a escribirse cuentos, textos escritos en prosa, y ahí aparecen aquellos textos como doctrinales, morales, filosóficos, donde se utilizaba en un principio como el latín, como una lengua culta. Ya a partir del siglo XIII, cuando usted recuerda que Alfonso X el Sabio empieza a dar este cambio, este enriquecimiento a la lengua a través de la traducción de todos los textos y diciendo que el castellano iba a ser la lengua o la modalidad hablada ya en todo el reino, a partir de ese momento, pues empieza a tener un fuerte impulso la prosa en castellano. Y los ejemplos o los que eran cuentos en realidad, ¿ah? Tenían una enseñanza acerca de lo que se estaba vivenciando dentro de lo moral y el comportamiento social. Y es por ello que aparece don Juan Manuel, el escritor de una obra literaria que nosotros estamos ya leyendo, la cual se titula El Conde Lucanor. Don Juan Manuel dice que nació en 1282 en Escalona, Toledo, y muere probablemente en el año 1348. Como les comentaba, era sobrino de Alfonso X el Sabio y participó en luchas políticas y batallas contra los moros. Es enterrado en el monasterio de Peñafiel, en Valladolid, y es el primer autor consciente de los problemas de autoría y conservación de la obra. Don Juan Manuel es un signo de la transformación que se estaba produciendo en el siglo XIV, y al abandonar la aristocracia, su aislamiento e incultura y hacerse cortesana y culta, desaparece la diferenciación entre el caballero, o sea, aquel hombre de armas, y el clérigo como hombre de letras. Ambas actividades combinadas se dan en don Juan Manuel. ¿Qué quiere decir esto? Que don Juan Manuel era un hombre de armas y un hombre de letras también por sus vastos conocimientos. ¿Ah? Una de las obras más importantes, como les comentaba, es el Conde Lucanor, que se compone pues de 51 ejemplos o 51 cuentos, en los cuales el hilo argumental es siempre el mismo. El Conde Lucanor tiene un problema. Le comenta el problema a su consejero Patronio. Viene Patronio y le cuenta una historia de la tradición popular para resolverle su problema. Y don Juan Manuel al final agarra el consejo de la historia, obtiene unos versos como moraleja y dice que los manden a escribir a su libro. ¿verdad? En todos los cuentos nosotros vamos a encontrar este mismo hilo argumental. Como les digo, son 51 cuentos. Y es por ello que el proyecto STEAM, chicos y chicas, está basado en hacer esa relación
¿verdad? Entre los cuentos de la tradición popular del Conde Lucanor y las leyendas populares de nuestro país. Y eso pues lo vamos a trabajar en la siguiente hora clase. Este día vamos a trabajar, como les comentaba, con el Conde Lucanor. Para ello necesito que hagamos dos cosas. Una lectura mecánica y después una lectura de comprensión lectora. Para la lectura mecánica, le voy a pedir a alguno de ustedes que participe. ¿Cómo? Alguien, por favor, o si pueden todos, es mejor porque así nos vamos a dar cuenta dónde está la obra literaria si usted todavía no la ha encontrado. Aunque los links de la lectura de obra yo se las he puesto en el detalle de tareas. Van a buscar ahí, ¿verdad? En su buscador de internet, por favor, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Cuando ya está en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, busque el Conde Lucanor. Y cuando ya esté allí, usted me dice, por favor, vamos a presentar, usted va a buscarla y me va a presentar en pantalla un cuento. Elija usted el cuento que quiera y me dice, señor, leamos este cuento. O si ya lo leyeron y les ha parecido interesante algún cuento, díganme y leemos ese cuento en la clase. Vamos a ver, ¿quién ya lo tiene? Señor, ya estoy en la obra. Muy bien, comparta pantalla, por favor. Alguien que ya haya Ok, leído, señor, permítame. claro, alguien que ya haya leído un cuento y quiera que leamos su cuento, el cuento que usted dice en este momento entre todos, para que Génesis lo pueda presentar. ¿Quién? ¿Quién me dice? O Génesis ya tiene un cuento. Excelente. Señor, me gustó bastante uno que se llamaba Lo que le pasó a la golondrina con los otros pájaros cuando se sembró el hombre lino. Muy bien. ¿Qué número de cuento es? El 6. Va. Génesis, ¿puede buscarnos el 6? Ahí está. Bien, si ustedes se fijan lo que está haciendo la compañerita, miren, es bien fácil. Ahí en la plataforma de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes vamos a encontrar todos los cuentos. Solo Señor, es de dar clic y yo ya. lo tengo en físico. Ah, muy bien, excelente. Vamos a hacer una lectura en voz alta. ¿Qué les parece si Gabriela, que lo tiene en físico, comienza leyendo? Y cuando ya termine Gabriela, alguien más que nos ayude a seguir con la lectura. Vamos a hacer ahorita una lectura mecánica. ¿Qué significa eso? Que vamos a leer sin parar, ¿verdad? Y hasta después vamos a comentar de qué trataba la lectura. Así que Señor, vayan entonces lo voy poniendo a leer atención. todo. No, lea usted hasta donde el conde le presenta el problema patrón y alguien más que lea el problema o la historia, perdón, la historia que el Patronio le cuenta al conde. Muy bien, empecemos, Gaby. Lo que le pasó a la golondrina con los otros pájaros cuando sembró el hombre lino. Un día, hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero, le dijo así: Patronio, me cuentan unos señores vecinos míos más poderosos que yo se están juntando contra mí y se preparan para hacerme daño. Yo no le creo ni les tengo miedo, pero por la confianza que merecéis, quiero que me digáis si creéis que debo tomar alguna precaución. Ese sería el problema que le dice, señor. Suba la pantalla un poquito para que después vaya ahí. Muy bien. ¿Alguien más que quiere continuar la lectura? Lo que dijo Patronio. Vamos, adelante, participemos, chicos.
Aquí dice, señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que podáis hacer lo que en este asunto me parece más conveniente, me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a la golondrina con las demás aves. El conde le preguntó qué había ocurrido. ¿Alguien que nos lea qué ocurrió? Lucanor dijo, no sé dónde dice, señor, estoy algo perdido donde dice. Vamos a ver, es el quinto párrafo. Los demás vamos siguiendo la lectura. Acuérdense que hasta que hay un punto, llega un párrafo, ¿verdad? Ahí la compañerita no sé si puede marcar la pantalla y enseñarle dónde. Donde dice señor, Sí. ahí. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, la golondrina vio que un hombre sembraba lino y guiada por su buen juicio, pensó que cuando el lino crecería, los hombres podrían hacerlo con el redes y los lazos para cazar a los pájaros. Inmediatamente se dirigió a estos, los reunió y les dijo que los hombres habían plantado lino y que si llegara a crecer debería estar seguro de los peligros y daños que ellos suponían. Por eso les aconsejo ir a los campos de lino y arrancarlos antes de que se naciese. Les hizo esa propuesta porque es más fácil atacar los metales en su raíz, pero después es mucho más difícil. Sin embargo, las demás aves no le dieron ninguna importancia y no quisieron arrancar la simiente. La golondrina les insistió muchas veces para que lo hicieran, hasta que vio como los pájaros no se daban cuenta del peligro ni les preocupaba. Pero mientras tanto el lino seguía encañando y las aves ya no podían arrancarlo con sus picos y patas. Cuando los pájaros vieron que el lino estaba ya muy crecido y que no podían reparar el daño que se les avecinaba, se arrepintió por no haberles puesto remedio antes, aunque sus lamentaciones fueron inútiles, pues ya no podían evitar su mal. Muy bien, muchas gracias. Sigamos, Camila. Señor Perebe, vaya, ahorita, antes de esto, ¿verdad? Exacto. Antes de esto que os he contado viendo la golondrina que los demás pájaros no querían remediar el peligro que los amenazaba, habló con los hombres. Se puso bajo su protección y ganó tranquilidad y seguridad para sí y para su especie. Desde entonces las golondrinas viven seguras y sin daño entre los hombres, que no las persiguen a las demás aves, que no supieron prevenir el peligro, las acosan y cazan todos los días con redes y lazos. Y vos, señor conde Lucanor, si queréis evitar el daño que os amenaza, estad precavido y tomad precauciones antes de que sea ya demasiado tarde, pues no es prudente el que ve las cosas cuando ya suceden o han ocurrido, sino quien por un simple indicio descubre el peligro que corre y pone soluciones para evitarlo. Al conde le agradó mucho este consejo, actuó de acuerdo con él y le fue muy bien. Como don Juan vio que este era un buen cuento, lo mandó a poner en este libro e hizo unos versos que dicen así: los males al comienzo debemos arrancar, porque una vez crecido, ¿quién los atajará? Muy bien, excelente chicos por su participación en la lectura, ¿verdad? Acá, pues dando inicio a la lectura de los cuentos del conde Lucanor en la clase, podemos observar que estaba el conde. El conde tenía un problema. ¿Cuál era ese problema, chicos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál era el problema que tenía el conde? Ajá, miren, ahí se los está presentando en pantalla la compañera nuevamente. ¿Quién me dice? Que si iba a tener cuidado con esas personas o igual no haría mucho caso a eso. Exacto, ¿verdad? Si él tenía que ser precavido o no, dice el conde.
Y entonces, ¿qué le dijo Patronio? Vamos a ver. ¿De qué trataba la historia? Alguien que me quiera decir con sus propias palabras. ¿De qué trataba la historia que le contó Patronio? De una golondrina que le advertía a las aves que si ese lino crecía las iban a atrapar con ella y que no se atuvieran y que las comenzaran a como a quitar las semillas y que no lo dejaran para tanto tiempo porque después no iban a poder. Muy bien, excelente, Gabriela. De eso trataba, ¿verdad? ¿Y creen ustedes que esta historia que Patronio le cuenta al conde le sirvió para algo? ¿O no le sirvió Sí, para no atenerse. para no Y salía atenerse? una parte donde decía que si teníamos uno la posibilidad de cortar desde la raíz antes de que ya no pudiéramos hacer nada. Exacto, muy bien. Excelente, Gabriela. Me parece muy buenísimo su aporte, ¿verdad? En cuanto a la lectura. Si ustedes se fijan, chicos, esta es la tendencia que nosotros vamos a encontrar en las historias. Siempre va a haber un aprendizaje, siempre vamos a obtener de ella un trabajo, ¿verdad? Que nos diga a nosotros, ah, es cierto, el conde sí resolvió el problema. El conde pudo aprender mucho. Y estos cuentos, ¿qué pasaba? ¿El conde Lucanor se los inventó o no? Las historias que el Patronio le contaba. Ajá. Fíjense que estas historias dice que eran parte de la tradición popular, que, o sea, ya estaban presentes, ¿verdad? Solamente que el conde, don Juan Manuel, perdón, adapta, ¿verdad? A su necesidad, los personajes, la trama, lo que quiere dar a conocer. Ahora, Para chicos, que fuera como más realista en un consejo de vida. exacto, más realista, dejarnos un consejo de vida. Vamos a ver, Génesis, deje de compartir ahorita, porfa. Excelente, le agradezco un montón. ¿Ah? Ahora vamos a ver nosotros que en el Conde Lucanor dice acá, los relatos son variados, proceden de la tradición escrita como de la tradición oral. Entre ellos están cuentos tradicionales, leyendas de personajes históricos y fábulas. ¿Ah? Y don Juan Manuel está trabajando en esto para poder, pues, demostrarnos a nosotros sobre la lectura de el cuento. Vamos a ver, permítanme, les voy a compartir la separata. Un minutito la voy a compartir para que analicemos uno de los cuentos también. Bueno, acá tenemos entonces, chicos, de la separata, ¿verdad? En la separata, pues aquí podemos ver que hay una actividad. Esta actividad les voy a solicitar que la hagamos en el cuadernito y después comentemos lo que ustedes han hecho, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a leer dos personas que me ayuden con la lectura en voz alta, que vayan leyendo un párrafo cada una de las personas. ¿Quiénes quieren Yo, leer? señor. Muy bien. ¿Quién me dijo yo? Ya Yo, tenemos Génesis. Génesis y Christopher. Vale, Génesis va a leer el primer párrafo, Christopher el segundo. Luego sigue Génesis, Christopher y Génesis. ¿Ah? Así vamos a ir, un párrafo cada uno. Empecemos con la lectura. Ok. Señor Conde Lucanor, dijo Patronio, para aconsejaros en esto, desearía que supieseis lo que le sucedió a un ciego con otro. Un hombre que vivía en una villa tuvo la desgracia de perder la vista y por culpa de la ceguera acabó en la pobreza. Un día acudió a verlo otro ciego que era el vecino suyo y le dijo,
No muy lejos de aquí hay una ciudad a la que podemos viajar para pedir limosna, y de esta manera sacaremos lo necesario para vivir. Ni pensarlo, respondió el otro ciego. ¿Acaso no sabéis que para llegar a esa ciudad hay que tomar un camino que está lleno de pozos y barrancos y de pasos muy difíciles? No por eso no tengáis miedo, pues yo os acompañaré y os guardaré de todo peligro. Sucedió que el ciego tranquilizó tanto al ciego temeroso que acabó por convencerlo, así que los dos ciegos se pusieron en camino. El más valiente se puso a la cabeza para hacer la guía, pero al final, cuando llegaron a los pasos difíciles y a los lugares peligrosos, el ciego que guiaba se cayó, y de poco sirvieron todas las promesas que le había hecho a su amigo, pues también el otro ciego cayó por el camino. Señor conde, concluyó Patronio, si tenéis miedo con razón, no os adentréis en el peligro por mucho que vuestro pariente os diga que prefiere morir a que sufráis daño. Y como don Juan entendió que este ejemplo era bueno, lo mandó escribir. Por mucho que te insista un buen amigo, no te metas jamás donde hay peligro. Muy bien, muchas gracias chicos y felicidades, ¿verdad? Por la participación en la lectura. Ahora vamos a trabajar en las siguientes preguntitas. En el cuaderno, por favor, escribamos la resolución de actividad sobre el conde Lucanor y vamos a ver. La primera pregunta dice, ¿por qué crees que el conde Lucanor necesita que Patronio lo asesore? Copiemos la pregunta, por favor, en el cuaderno y vamos a escribir lo que nosotros opinamos. Eso es personal, cada uno de nosotros puede decir un comentario diferente. ¿Por qué usted cree que el conde necesita que lo asesore Patronio? Literal B, ahí sí, usted va a escribir lo que nos dice la lectura exactamente. ¿Cómo aconsejó Patronio a su señor? ¿Cómo aconseja Patronio a su señor? Literal C. ¿Cuál es la moraleja del cuento? Y literal D. Copia las palabras en que se resume la enseñanza. Oiga bien, copia. ¿Dónde está eso donde se resume la enseñanza? Aquí le voy a dejar en pantalla unos minutitos para que pueda cada uno de ustedes de manera individual realizar la actividad. En unos 5 minutitos, pues abren micrófono y empiezan a comentar qué es lo que ustedes han colocado. ¿Alguien tenía levantada la mano por ahí? Yo, señor, pero ya estuvo. Bueno, bien, entonces hagamos eso por favor en el cuaderno. ¿Quién me comenta? Yo, señor. Exacto, muy bien, adelante. Yo creo que él necesitaba asesorarse porque así como él mismo dice, quizás no podía resolver esos problemas y aparte le dejó una gran enseñanza de vida para no solo esa respuesta que él quería, sino para otro o darle también lo mismo o decirle a otra persona. Muy bien, excelente. Muchas felicidades por su comentario, Adi. Muy bien aplicado. ¿Cómo aconsejó Patronio a su señor? ¿Qué le dijo Patronio, chicos? Vamos a ver, ¿qué le dijo Patronio? Le dijo que jamás se meta al mal por alguien el cual se hace llamar mejor amigo, porque tiene que tener cuidado en cualquier tropiezo que vaya a dar en la vida. Excelente, muy bien. ¿Y cuál era la moraleja del cuento? ¿Cuál es la moraleja del cuento? Miren. Por mucho que te insista un buen amigo, no te metas en donde hay peligro.
Excelente. Y con estas mismas palabras es que resume, ¿verdad, don Juan Manuel, la enseñanza? Así que nos quede a nosotros también como enseñanza, porque acuérdese, como también dicen popularmente, que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Entonces, por más que un buen amigo que usted sepa que es el mejor para usted, por más que lo guíe, hay que tener mucho cuidado si nos lleva por el peligro, porque después las consecuencias pues las vamos a afrontar todos. Estas bonitas historias del Conde Lucanor siempre nos van a dejar una enseñanza, una moraleja, una reflexión. Así que los invito, chicos y chicas, para que continuemos la lectura. La siguiente clase vamos a trabajar en el proyecto. Espero que ya traigan, ¿verdad?, leído el detalle de tareas. Si hay dudas, anótenlas en el cuaderno para que cuando estemos en las clases la podamos resolver. Traigan ya leyendas de su municipio, el que les corresponde en el proyecto STEAM, y con qué otras lecturas del Conde Lucanor podríamos compararlas. Acuérdense que no tiene que ser idéntica la historia exacta, pero que se mencionen lugares, que se mencionen personajes que tengan características similares, ¿verdad? Eso es lo que vamos a trabajar la siguiente clase y se va a estar evaluando que cada equipo trabaje en la clase. No después, ni que se reúnan después, ni en el chat. Eso está bien que lo hagan, pero cuando es la clase, a trabajar en clase. ¿De acuerdo? Bueno, si tiene algún comentario o pregunta que quieran hacer antes de retirarnos a la siguiente clase, chicos. Si no hay ninguna, pues yo los dejo acá, ya para que se preparen en estos minutitos para ingresar a la siguiente clase, ¿verdad? Que tengan feliz tarde. Adiós, chicos. Adiós, señor. Adiós, gracias por su participación. Excelente Adiós, trabajo señor. a Feliz día. todos. Cuídense, feliz día.